Saludos, bienvenidos a este espacio informativo de Onda Occidental. Tenemos muchas cosas que contaros, así que nos ponemos en marcha porque hemos tenido una jornada de jueves 25 de febrero que da mucho de sí. Vamos a tener tres núcleos porque la actualidad se ha trasladado desde Comillas hasta Cabezón de la Sal y luego hasta Ruilova. Y aquí en Onda Occidental pues hemos querido hacer ese seguimiento porque la presencia de responsables del gobierno regional por aquí siempre es importante y sobre todo si tienen cosas que contarnos e inversiones que hacer, dejarse aquí el dinero en nuestra comarca, que es lo que más falta nos hace. En primer lugar, pues el presidente del gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, que se trasladaba hasta Comillas para inaugurar esas obras o esas obras que han concluido del dragado del puerto con el aumento de profundidad de ese calado, una obra muy necesaria, muy reclamada desde hace muchos años por los pescadores, también por los propietarios de embarcaciones deportivas, y el puerto de Comillas, que ya permite que ese bellísimo enclave pues además es más funcional para los que están allí, para los que utilizan esta instalación. Allí estuvo el presidente Miguel Ángel Revilla, acompañado del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa, que también que le tenemos aquí, con el que vamos a hablar enseguida, además de con las autoridades del municipio de Comillas. Después, pues el consejero Gochicoa se ha trasladado hasta Cabezón de la Sal para tener un encuentro con el alcalde y de Cabezón de la Sal, Víctor Reynoso, que también le tengo aquí a mi izquierda, y con concejales de este ayuntamiento, porque también le van a pedir, como no puede ser de otro modo, y hay obras importantes que acometer en la villa cabezonense. Y por último, pues nos hemos trasladado hasta Ruilova, porque allí también junto a la alcaldesa Sara Portilla pues hay obras que también esa Consejería de Obras Públicas ha acometido. Así que un día completo, sin más dilación, porque tampoco nos vamos a entretener mucho. Lo que queremos es que veáis lo que ha dado de sí esa jornada en Comillas, con esa inauguración, como decimos, de ese dragado del puerto de Comillas, y después pues nos ponemos aquí a charlar un poquito con el invitado de excepción, con el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, que nos va a contar en qué ha consistido esa obra de Comillas y también lo que le han pedido en Cabezón de la Sal y lo que han hecho en Ruilova. Jornada completa aquí en Onda Occidental. No nos hemos querido perder ni un detalle para que vosotros podáis disfrutar de ello. Vamos a ello, nos vamos a Comillas. Decir que Comillas es uno de los pueblos más bonitos de España es cierto, y no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas externas. La semana pasada hemos sido dentro de los 50 municipios más reconocidos de toda España, dentro de Cantabria el más popular, también no lo he dicho yo, es algo que dicen encuestas externas. Y eso es porque afortunadamente tenemos un pueblo que es de una belleza natural incalculable, más después todo ese legado modernista que nos hace únicos, su conjunto histórico con sus calles y sus pueblos, sus plazas, perdón, pero sobre todo con esta playa y con este muelle. Y yo añado que es coqueto y es romántico. Creo que puertos como este hay pocos dentro de la cornisa cantábrica, de este tamaño y así de bonitos. Pues bien, este muelle, como dice el presidente de la cofradía, no se había hecho absolutamente nada. Fue a partir de que llegamos y de la mano del gobierno del presidente Revilla cuando se han empezado a hacer cosas en este muelle, desde el espigón el empedrado, la parte de atrás de la lonja y muchísimas obras más, pero faltaba el dragado de la dársena, una obra con lo que van a ganar operatividad, por supuesto, en aumentar el calado del puerto en 2 metros, de tal manera
que antes de iniciar esta obra, cuando había mareas bajas, los puertos se quedaban apoyados en el sustrato y no flotaban. Entonces no era operativo en unas determinadas horas del día. Han tenido con esta obra estas características. Nosotros seguiremos haciendo, por supuesto, obras en comillas, seguiremos haciendo obras en general, no en esta parte occidental de Cantabria, en toda Cantabria, porque evidentemente son la referente para poder seguir creciendo, y más en un momento como el actual, donde necesitamos un empuje económico para poder seguir adelante. Bueno, pues esta es una obra muy importante, muy importante. No se ve, claro, las obras cuando no se ven parece que no existen, pero aquí hay una pasta metida y fundamental para los barcos. Un puerto que no era operativo mediodía, que tenía grandes problemas para entrar en esta maravilla de oquedad, que es un conjunto que da un valor a comillas importante. Qué importantes son los puertos en las villas costeras. Si no hubiese pesca habría que mantenerlos. Espero que eso no ocurra nunca, ¿no? Pero los puertos le dan un sabor a los pueblos especial. Como podéis comprobar, porque yo creo que se puede ver a través de las cámaras, esta es una joya de puerto pequeñito, Recoleto. Aquí en Comillas tenía un problema muy grave, y es que en bajamar los barcos se quedaban varados y ha habido que hacer una obra de ingeniería muy complicada. Primero, aislando con una escollera la entrada de agua, sacar el agua y después hacer una cimentación en el puerto que permite tener ahora un calado de 3 metros en bajamar, lo cual le da una operatividad al puerto, y era una demanda que solicitaba la Cofradía de Pescadores desde hace muchísimo tiempo. Ahora no solamente tenemos un puerto bonito, tenemos un puerto operativo para una villa que tiene en el puerto, aparte de toda la arquitectura que hay en Comillas, la playa, la maravilla del pueblo en sí, un puerto que no solo es bonito, sino que es muy útil y operativo para que siga el sector de la pesca que tan arraigado ha estado siempre en Comillas. Estamos con la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda. Sí. Bueno, una satisfacción, imagino, una obra de esta envergadura Pues, e inaugurarla. Una satisfacción muy grande, porque desde que yo soy alcaldesa, ya hace de esto ya 17 años, la primero que hice cuando hablé con el presidente de la cofradía, me dijo una serie de necesidades que tenían en el puerto grandísimas. La verdad es que hasta entonces no se había tocado el puerto de Comillas, de esto, y con el gobierno de Revilla y el consejero Mazón, que era cuando aquello, empezaron a hacerse todas las obras en este puerto, como es el espigón, como es el empedrado, como es el arreglo de la parte de atrás de la lonja, este bar incluso, pero siempre ellos pedían el dragado de la dársena. Y siempre, claro, era algo costoso y difícil, y no sabían cómo estaban los muros para poder hacerla. Entonces se han tardado muchísimos años, pero al final se ha conseguido, con lo cual muy satisfecha, porque ese dragado era necesario para la operatividad de los pescadores, y con ello ya consiguen la operatividad que quieren. Entonces, muy contenta, muy agradecida, doy las gracias al Gobierno, a la Consejería de Obras Públicas y de Puertos, y que sigan trabajando por Comillas, ya no solo en el ámbito del puerto, sino en todas las infraestructuras que nos haga falta. En un año como este, en el que se han parado muchas cosas, esta obra ha seguido adelante y también es una buena noticia, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que esta obra estaba durante el tiempo de la pandemia, que se siguió trabajando. De hecho, han sido casi un año y estaba el muelle seco. Sí, tal, pero estábamos deseando verlo, pero gracias a eso hoy ya está funcionando, y esperemos que este verano todo vuelva a la normalidad y los vecinos y los visitantes puedan disfrutar de este pequeño muelle coqueto y romántico que tenemos en Comillas, de los muy pocos de estas características que quedan en la cornisa cantábrica.
Estamos aquí con Luis Moro, el presidente de la Cofradía de Pescadores de esta villa de Comillas. Imagino que contento, ¿no?, de que haya llegado a su conclusión estas obras y que ya sea una realidad este dragado tan necesario. Pues sí, buenos días. Efectivamente, estamos muy contentos, ¿no? Era algo que veníamos reclamando desde hace tiempo. Hay que tener en cuenta que era el único puerto de la comunidad que los barcos se quedaban en el fondo, se posaban en el fondo, lo cual pues nos traía unos rompederos de cabeza tremendos y unas pérdidas de tiempo también, porque no podíamos acceder a la dársena en condiciones de bajamar. Pues la verdad que era muy complicado la labor de ser pescador. Si es complicado en cualquier puerto, en este mucho más. Y ya todo en marcha, lo han notado ya entre los compañeros, ya se nota esa satisfacción porque pues se puede aprovechar y pues se puede trabajar en mejores condiciones. Sí, claro, desde luego. Imagínate que ahora, por ejemplo, ahora mismo en la condición esta de marea que tenemos ahora mismo, pues un barco como aquel estaría posado en el fondo, y ahora mismo ahí tiene 3 metros debajo de la quilla, con lo cual, la verdad que es un logro importantísimo. Se nos va a hacer la vida, ya de hecho se nos está haciendo la vida de otra, ¿no? Porque aquí lo hemos pasado mal con las condiciones del puerto, de no haber calado y ahora la verdad que la vida nos parece otra. Pues nada, muchas gracias, Luis, y a disfrutar de esa obra tan necesaria. Gracias a vosotros. Julián Rozas, teniente alcalde, concejal del Ayuntamiento de Comillas, concejal de Obras Públicas, satisfecho, imagino, de ver cómo culmina una obra de larga duración, pero sobre todo de mucha necesidad para el Ayuntamiento de esta villa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, desde luego, desde nuestro punto de vista, era fundamental conseguir aumentar el calado de la dársena, que digamos que nuestros barcos pudieran flotar en todos los puntos de marea. Y desde ese punto de vista, a pesar de la complejidad de la obra, pues la necesidad era evidente, estamos satisfechos y creemos que por parte de los usuarios también tendrá la recepción que las obras merecen. Pese a haber sido un año muy difícil, la obra justo comenzó antes, apenas ha habido parones más de los necesarios, ¿no? Pero todo ha seguido adelante y eso también es una buena noticia en unos tiempos tan difíciles. Desde el punto de vista de lo que ha supuesto la pandemia para la sociedad en general y para nuestro territorio de Comillas, no cabe duda que podía esperarse un retraso tanto en las obras como en general en todas las actividades públicas, pero tengo que reconocer que ha sido todo lo contrario. Ha sido un año muy fructífero, creo, en 2020, tanto en lo municipal como también en lo regional, y yo creo que esta es una buena prueba. Muchas gracias, Julián, a disfrutar de esta... Gracias, buenos días. Y recibimos la visita en este estudio de Onda Occidental del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa, aprovechando esta presencia aquí en nuestra comarca y aquí en nuestro estudio de Cabezón de la Sal, también acompañado por el alcalde de la villa con el que se ha reunido. José Luis Gochicoa, muy buenas, bienvenido, muchas gracias. Bueno, digamos que es aprovechar cuando uno viene. Hay muchas cosas, todos los ayuntamientos seguro que tienen reclamaciones y es un no parar la agenda, pero también imagino que será satisfactorio reunirse con los alcaldes y ver cómo pues hay voluntad de hacer cosas por parte de todos. Sí, por supuesto, y más cuando, como el día de hoy, además hemos visto una de ellas, ¿no?, ya cumplimentada, como puede ser la dársena de Comillas, y cuando además pues por parte de Cabezón pues se nos plantean cuestiones que desde luego son totalmente interesantes y que pues que creo que son cuestiones de futuro, ¿no?, para esta villa. Uh-huh. Hablamos de Comillas, lo ha dicho el presidente Revilla, una obra que no se ve, pues ya finalizada esas obras en el dragado de ese puerto de Comillas, pero muy necesaria y que venía de muchos años atrás. Sí, efectivamente, cuando hablamos de dragados, la gente puede pensar pues en la típica draga de cualquier canal o de cualquier dársena. Este es un caso un poco especial, y por ese motivo además pues no se había efectuado ese dragado nunca, ¿no? Estamos hablando de una infraestructura, de un puerto construido hace muchísimos años, con unos diques pues que están cimentando prácticamente casi de una forma sobre la propia tierra, casi que se encuentra, ¿no?, una zona medio rocosa, medio de tierra,
y donde de alguna forma resultaba imposible el poder efectuar ningún tipo de dragado dentro de la dársena conforme se hace en otros puertos, motivado por lo que sería esos muelles que se caerían, se vendrían abajo en el caso de haber efectuado una labor semejante. Por ese motivo la obra resultaba cara y compleja, sobre todo compleja. Se ha tenido que coger y en primer lugar lo que es la dársena, cerrarla por completo, es decir, se ha taponado por completo la dársena para poder trabajar de forma adecuada en el interior. Posteriormente, mediante bombas de altísima capacidad, todo el agua que había dentro de la dársena y el que se seguía filtrando, porque evidentemente al final no son recintos totalmente estancos, se ha tenido que sacar para poder trabajar dentro. Y a continuación, una vez ya por fin se consiguió, que fue lo más duro, sin ningún tipo de duda de la obra casi, taponar por completo la bocana, impermeabilizar todo lo que sería la dársena, y a partir de ahí sacar todo el agua, se pudo comenzar a trabajar mediante ya medios más normales, tanto en lo que sería el refuerzo de la cimentación que posibilitara ese refuerzo del muro, como en lo que sería el dragado, de tal forma que cuando se dragara, evidentemente no hubiera ningún tipo de riesgo de que se pudiera venir abajo cualquiera de los diques de contención que pudieran existir en ese puerto. Esto todo se ha hecho en un plazo, ajustándose al plazo, en un plazo aproximadamente de un año, y en el cual, pues evidentemente, pues el puerto de Comillas ha tenido que estar fuera de operativo, pero ahora ya tenemos un puerto para toda la vida. Es decir, ya tenemos un puerto en el cual los pescadores no tienen que estar jugando con la antedársena, con las condiciones climatológicas, para poder descargar en función de si se puede, si no se puede, de la marea, de cómo viene, etcétera, etcétera, y en el cual además las embarcaciones también deportivas, que también son 29 las que existen allí, también puedan de alguna forma intentar tener seguridad de que van a poder salir un día a efectuar su labor, o su recreo, su actividad deportiva, la que corresponda, sin tener que estar mirando la tabla de mareas para ver si es que resulta que este día voy a tener mi barco, como pasaba antes, directamente encallado, directamente encima de la superficie, sin poder salir ni siquiera de la dársena, ¿no? O sin poder entrar en el caso de que me exceda la hora de entrada en el puerto. Eso no era operativo, no era funcional, y hemos conseguido una obra que, manteniendo por completo su estética, porque no nos olvidemos que a pesar de todo esto era y es uno de los puertos más bonitos que tenemos en Cantabria, ¿no? Es un puerto muy coqueto, muy atractivo, muy turístico, y de alguna forma eso había que mantenerlo exactamente igual. Y lo que sí hemos hecho es, manteniendo todo eso, además aprovechar para mejorar la operatividad y la funcionalidad del puerto. En eso consisten las obras, y por lo tanto muy contentos. Y hemos pulsado un poco el ambiente, los pescadores satisfechos, ¿no? de que les facilitan su trabajo al final, su día a día, es de lo que se trata, y es una obra que ha resuelto muchas dificultades en ese sentido. Así es, porque si no a veces se veían con la imposibilidad casi, ¿no? Tenían a veces que incluso que descargar en San Vicente de la Barquera o en Suances ante diferentes circunstancias, bien meteorológicas, bien de mareas, que afectaban, ¿no?, a lo que era la propia dársena. Y luego ha venido a Cabezón de la Sal. Tenemos aquí al alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reynoso. Muy buenas, bienvenido. Buenas. Bueno, ha recibido la visita del consejero y hay que pedir, ¿no? Los alcaldes tienen que pedir, ellos ya saben qué es lo que toca cuando visitan los consejeros. ¿De qué temas se han tratado? Bueno, en primer lugar, agradecerle su presencia hoy en Cabezón de la Sal. Y bueno, cuando vienen los consejeros y tenemos el honor de recibirlos en nuestros municipios, pues la verdad es que tenemos una lista de compras muy amplia. En este caso tenemos recientemente, que ya hemos estado también en contacto tanto con el Gobierno de Cantabria como con Confederación, el proyecto más importante, que será ese río Saja que tanto nos preocupa a diario de esas inundaciones, el proyecto de contención de esas avenidas del río Saja, en el cual ya ahora tenemos nosotros la carta encima de nuestra mesa de aprobar los proyectos, de aprobar ese acuerdo también con Confederación del proyecto grande, que estamos hablando entre el Gobierno de Cantabria y Confederación, aproximadamente de 8 millones de euros, y que va a ser una realidad ya. Esperemos que a partir del verano ya veamos ya a lo mejor el comienzo de alguna de estas obras. Y bueno, eso es para Cabezón de la Sal, es yo creo que de las mejores noticias que podamos tener, de mejores proyectos. También tenemos de la Consejería este puente de Virgen de la Peña, que a lo largo, esperemos que de aquí al verano ya
veamos casi finalizada esa obra. Y en relación, pues lo hemos consultado también por la variante de Cabezón. Ya tiempo atrás estuvimos también en contacto con ello, esperando a ver cómo funciona este nuevo puente de Virgen de la Peña, a ver si modifica también el tráfico rodado que pasa, sobre todo el pesado que pasa por el centro de Cabezón, y en colación con esta variante, esperar un poquitín a ver cómo funciona, a ver cómo se deriva este tráfico. Y no solo con eso, pues bueno, hemos también comentado ciertas obras de mejora, una pequeña obra de arreglo del puente que todos conocemos en ese paseo del Minchón, que une Cabezón con Mazcuerras, en el cual pues bueno, se ha comprometido hacerlo cuanto antes, ese arreglo. Tenemos pendiente también alguna pequeña obras de seguridad en estas autonómicas que pasan por Cabezón, que estamos rodeados por carreteras autonómicas, estudio también de esa seguridad tanto en la zona de los institutos como aquí en la zona también cercana a estos estudios. Y bueno, y luego ya hemos puesto también sobre la mesa 2 cartas muy importantes para nuestro municipio. Son proyectos súper importantes. Uno, el principal ahora que tenemos más amasado, más en las manos, que sería el ayuntamiento, en el cual, como bien conocéis todos los oyentes, se ha llegado a un acuerdo ya con la Fundación de compra. Esperemos que ya durante este mes ya se llegue al efectivo, 600.000 euros que ha costado adquisición de este edificio, un ayuntamiento como Cabezón que estaba de alquiler y no ocupando todas las plantas. Le hemos propuesto y ha aceptado esta primera fase, que sería la planta baja y la bajo cubierta, ese arreglo de ese comienzo de esa primera fase del ayuntamiento, para tener un ayuntamiento accesible, un ayuntamiento digno a un ayuntamiento cabecera de comarca como Cabezón de la Sal, y en el cual hemos tenido pues el sí de esta primera fase, de subvencionar esta primera fase. Y luego hemos comenzado también pues bueno, el diálogo de ese edificio multiusos, multiservicios, que Cabezón de la Sal tiene esa necesidad. Hemos quedado en ir pues teniendo la idea concreta de ese espacio, de ese edificio, y también nos ha tendido la mano para una posible ayuda a subvencionar este proyecto, pero bueno, todavía concretarlo mucho, saber de qué dineros estamos hablando, de qué necesidades, pero lo principal es que el ayuntamiento pues bueno, tendrá también financiación de la Consejería de Obras Públicas, y esperemos también que durante este año tengamos pues comienzo a estas primeras obras. Bueno, pues buena sintonía, desde luego. Las inundaciones preocupan a nuestros vecinos, a nuestros oyentes. Necesitan estar tranquilos, no mirar al cielo cada vez que llueve, y desde la Consejería imagino que recogen esas sensibilidades, no solo de Cabezón de la Sal, sino de todo el valle, de toda la ribera del Saja. Así es. La verdad es que las inundaciones, además con el efecto del cambio climático que estamos teniendo últimamente, cada vez parece que hay que tenerlo más en serio, y cada vez hay que tener más en cuenta que este tipo de sucesos han venido, por desgracia, para quedarse en cuanto a la ocurrencia, que se va casi que incrementando. Un año toca en el Saja, otro año toca, como pasó en Reynosa, otro año toca pero lo cierto es que de repente vienen lluvias fuertes, de repente vienen lluvias torrenciales, y el territorio tiene que estar preparado para poder recibirlas sin sufrir los habitantes pues perjuicios irreparables. En ese sentido, fruto de la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ya están todos los proyectos terminados. Nos hemos dividido de alguna forma la parte correspondiente a la zona más rústica, va a efectuarla la Confederación Hidrográfica, con una parte también de restauración ambiental también muy importante en todo ello. Y luego, posteriormente, y nosotros al mismo tiempo, de forma simultánea, comenzaremos también los trabajos a realizar en las partes más urbanas, que sobre todo en este caso concreto pues tocan a lo que sería Virgen de la Peña y a lo que serían determinadas zonas urbanas de Ontoria y de Cabezón de la Sal. Perfecto, sí. A partir de ahí, nuestra intención, evidentemente, es ponerlo, ya lo tenemos todo en marcha, para que esperamos que en un mes y medio ya están abiertos los presupuestos, por lo tanto tenemos los dineros, y a partir de ahí lo que tarde la tramitación burocrática en poder licitar, esperemos que en un mes y medio o así esté ya, digamos, en boletín, esté ya licitándose las obras correspondientes de al menos esos 2-3 tramos más urgentes.
y a partir de ahí, bueno, pues esperamos que en este verano, en todo caso, queremos estar haciendo trabajos en el Saja para posibilitar que el próximo invierno sea mucho más tranquilo para todos y que haya una cierta seguridad para todo el mundo de que no van a volver a llegar esas lluvias, que aunque lleguen las lluvias torrenciales, que podrán llegar, que evidentemente no van a tener ningún tipo de perjuicio sobre la vida del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, ni del municipio, ni de Cabezón, ni de Mazcuerras. Y el resto de peticiones son planes ambiciosos para un ayuntamiento como el de Cabezón de la Sal, que requiere muchos de esos servicios, no solo los vecinos de aquí, sino ha aludido a la cabecera de comarca de tener esa responsabilidad sobre muchos vecinos de municipios de los alrededores también. Sí, evidentemente son planes ambiciosos, pero bueno, yo creo que en ese sentido están bien pensados. Yo creo que felicitar al ayuntamiento por ese motivo también. Y, por ejemplo, pues en el caso de la Casa Consistorial, en el caso de lo que sería el ayuntamiento como tal, ya se ha pensado en distribuir en fases, que es fundamental en una obra de este sitio, porque si no, si actuamos por completo de una forma exclusivamente inicial, al final lo que acaba pasando es ¿y qué hago con el ayuntamiento mientras están las obras en marcha, ¿no? De alguna forma hay que planificar, ¿no? Hay que planificar un poco el poder efectuar diferentes fases. Lo tienen muy bien organizado, yo ahí le felicito. Primero vamos a actuar en lo que sería la cubierta y la planta baja. Si no se puede actuar en la cubierta, si previamente en la planta baja no he podido traer los archivos correspondientes que se encuentran bajo cubierta, bueno, pues eso, más quizás la parte de ventanas, exterior, de fachada, etcétera, parece que es un poco lo prioritario en estos momentos, para posteriormente ya en una siguiente fase poder comenzar a ejecutar por lo que sería la rehabilitación o la adecuación de la planta primera o de la planta segunda para usos administrativos, ¿no? Yo creo que en ese sentido está bien planificado y nosotros, pues evidentemente, nuestro compromiso está en comenzar, que probablemente comenzaremos este año con la primera fase y luego pues posiblemente será el ayuntamiento el que colabore o el que realice pues fases siguientes. Y por último, ahora camino de Ruilova, allí también, bueno, pues pequeñas obras pero muy necesarias para ese ayuntamiento, aparcamiento del cementerio, abastecimiento de agua tanto en la iglesia como en Sierra, cosas que claro, hablamos de grandes obras, en este caso la de Comillas o estas de Cabezón también importantes, pero los municipios también requieren esa ayuda de consejería, en este caso del Gobierno de Cantabria, para cosas más puntuales, ¿no? Sí, esto es evidente. Nosotros aquí las grandes obras no tienen que verse desde un punto de vista exclusivamente económico. Yo creo que eso sería un error, y yo creo que ese fue un error a lo mejor del pasado, ¿no? Que a lo mejor en algunos años pues hubo un cierto boom, ¿no? Hacia la construcción y hacia determinado tipo de usos. Lo importante es atender las demandas de los vecinos. Lo importante es estar a lo que la gente realmente necesita y a lo que la gente demanda. Y en ese sentido, tanta importancia tiene a veces para los vecinos cosucas que quizás de importe sea menor, como pueda ser la que acaba de comentar, pues no sé, pues el tema de ese entorno, ¿no? De alrededor del cementerio, o el tema de esas obras a veces de abastecimiento, saneamiento, tan fundamentales para las vidas de muchas personas, como lo que serían obras de carácter pues más relevante, ¿no? Económicamente, o de mayor trascendencia, que a lo mejor, que a veces sí que es cierto que afectan a más número de vecinos, pero que de alguna forma pues hay mucha gente que no acaba de ver, ¿no? O que no acaba ni siquiera de percibir, ¿no? como obras suyas. Por ese motivo, nuestra labor, ¿no? Hay que olvidar además que la Comunidad Autónoma de Cantabria es también Diputación Provincial, recoge las competencias de la antigua Diputación Regional de Cantabria, y por ese motivo pues tiene que ser, ¿no? Un organismo colaborador de los pequeños ayuntamientos, sobre todo en aquellos ámbitos en los que de alguna forma tengan necesidades esenciales que no puedan verse cubiertas por falta de medios técnicos, humanos o económicos. Y en ese sentido, pues este tipo de iniciativas, desde luego, son muy importantes. En Ruilova hace poco inauguramos una obra que además fue esencial, de algo más de importe, como fue el paseo peatonal, que discurre desde lo que sería la costa de Ruilova hasta lo que sería la zona de Comillas, ¿no? La playa de Comillas. Es un paseo, la senda, vamos, que la verdad que ha tenido, yo creo que ahora mismo tiene ya una aceptación brutal entre todo el mundo, entre toda la gente, que se ha dotado además también de iluminación a petición de la propia también ayuntamiento, y que de alguna forma pues posibilita, no solamente a la gente que viene del Camino de Santiago, que también pasa por allí, sino además también a la propia gente de allí, del pueblo de Ruilova, de las urbanizaciones de la playa, el poder tener una comunicación directa con lo que es el núcleo importante, ¿no? En ese caso concreto de Comillas, que se encuentra tan próximo. Yo creo que son obras, en todo caso, necesarias, importantes,
y tenemos que seguir siempre, por supuesto, siempre colaborando con los ayuntamientos. Es decir, reuniones como esta son muy eficaces para que, o como la que tuvimos con la alcaldesa de Ruilova hace escasos días, son muy eficaces precisamente para eso, precisamente para poder ir atendiendo, ir viendo dónde están las necesidades y estableciendo a partir de ahí esos criterios, ¿no?, de alguna forma de priorización para poder abordar los problemas que necesita la gente en la mayor prontitud posible. De acuerdo, pues muchísimas gracias al alcalde de Cabezón de la Sal por haberse acercado hasta aquí, Víctor Reynoso, y al consejero José Luis Gochicoa por acompañarnos, y esperemos verle muchas veces por aquí y sobre todo que sea para ir llevando a cabo muchos proyectos aquí en nuestra comarca. Eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros. Pues nada, muchas gracias por estar al otro lado. Nosotros continuamos aquí en Onda Occidental. Pues sí, pues estamos precisamente en el barrio de la Iglesia, en Ruilova, viendo por una parte la actuación que acabamos de terminar, ¿no?, de un tramo de aceras donde se ha aprovechado para soterrar tendidos eléctricos, con el abastecimiento y saneamiento, etcétera, y donde además estamos fundamentalmente porque queremos comenzar otra actuación próximamente que precisamente va a permitir la comunicación peatonal mediante un paseo peatonal entre lo que es este barrio y lo que sería Ruilobuca. Todo ello alrededor de la carretera autonómica que se dirige entre ambos núcleos. Creemos que en estos tiempos el transporte sostenible es fundamental y todo aquello que permita a los vecinos poder acercarse de una forma más saludable, andando de un lugar a otro, cuando hay interacción entre aquellos núcleos en los cuales hay interacción, como es el caso concreto, creemos que es muy positivo. El barrio de la Iglesia tiene también además un paseo peatonal que se construyó también por esta consejería ya hace un par de años y por lo tanto damos además un trazado más uniforme, damos lo que sería un recorrido más directo entre diferentes núcleos de población dentro de este ayuntamiento. Creemos que esto es fundamental y es una de las políticas que estamos siguiendo en la consejería, de intentar acercar a los vecinos una forma de tránsito peatonal para poder desplazarse como hacían antiguamente, antes de que existieran casi las carreteras, o cuando las carreteras todavía casi no llevaban ningún coche, poder acercarse de un núcleo a otro de una forma pues lo más sostenible posible, lo más saludable. Evidentemente las carreteras tienen que seguir existiendo, pero tenemos que facilitar el mecanismo para que la gente pueda además ir andando de un lugar a otro, andando, en bicicleta, con el niño, etcétera. En esa política estamos y en ese sentido pues la iniciativa que ha tenido la alcaldesa de proponernos esa actuación, que ya nos ha entregado incluso el proyecto, pues la verdad es que yo creo que vemos muy interesante para poder intentar abordarla a la mayor prontitud posible, y ese es nuestro objetivo. Sara Portilla, bueno, contenta con este nuevo proyecto y con las obras que vienen también a revisar y que también se han ejecutado. Pequeñas obras, pero muy necesarias para el municipio de Ruilova. Pues sí, muchas gracias. Sobre todo tengo que dar las gracias a José Luis y a todo su equipo, porque siempre hemos sido bien recibidos en la consejería. Se han hecho obras necesarias que además son bastante visibles, como puede ser el aparcamiento del cementerio, y hemos aprovechado a acondicionar toda la zona. Luego se han hecho cambios de abastecimiento del agua y, como bien dice, aprovechando también a soterrar cables y terminación de aceras. Y ahora, como continuamos con ese tipo de proyectos, pues presentamos el realizar un aparcamiento en la entrada del barrio de la Iglesia, que estará justamente entre esas dos sendas peatonales que hay, la que ya está construida, que enlaza con el barrio de Liandres, y luego pues la gente va a poder también facilitar el dejar los coches aquí antes de entrar a lo que es el barrio de la Iglesia y continuar en la senda peatonal hasta Ruilobuca. Era muy necesario, sobre todo porque hay un sistema de seguridad para los peatones, porque esa carretera se quedó también sin acera ni nada, y que también es transitable para unir también todos los barrios, sobre todo la gente que se puede venir más a hacer temas de administrativos o de papeles o lo que sea a la zona del ayuntamiento, pues no tienen ese acceso o posibilidad de acudir andando. Y en esta época de pandemia también lo demanda mucho la gente, poder pasear y que haya seguridad en todos los paseos. Así que pues estoy agradecidísima de que siempre se me haya recibido bien, se han atendido nuestras propuestas y nosotros hemos correspondido pues con la realización de los proyectos para avanzarlo y poder agilizarlo cuanto más.
Y aquí hemos visto lo que dio de sí la jornada intensa, con la presencia del consejero José Luis Gochicoa y también del presidente Miguel Ángel de Revilla, de las autoridades, alcaldes, alcaldesas, etcétera, concejales, todo el mundo que hoy, bueno, pues ha atendido a Onda Occidental, y que a nosotros lo que nos ha gustado es acercaros esos testimonios, esas opiniones y sobre todo esas inversiones importantes para nuestra comarca. Habrá seguro muchas más noticias que contar, y Onda Occidental, que como siempre estará al pie del cañón para que no os perdáis ni un detalle. Gracias por estar al otro lado. Hasta la próxima.